Géminis. Algo acaba de atravesarme con una lucidez brutal que no me permite callar, como si el mundo hubiera contenido el aliento solo para forzarme a decirte esto ahora, porque lo que está empujando desde el otro lado ya no tolera más espera, no después de todo lo que cargaste sin dejarlo ver. Has sostenido una calma forzada que solo conoce quien fue probado hasta el límite, escondiendo emociones que por dentro te desgarraban lento, y aunque repetías que todo estaba bien, hubo silencios, gestos y ausencias que gritaban lo contrario. No era fragilidad lo que sentías, era el hartón de entregarte sin retorno, de apostar por palabras que se evaporaban al tocarlas, y aún así te aferraste a la idea de que quizá mañana algo cambiaría, que aún quedaba una rendija que nunca se abrió. Ahora el universo te empuja fuera del escondite, y esa verdad que parecía distante avanza frente a ti, exigiendo ser vista antes de que cierres el ciclo, sin comprender que te sostuvo atrapado tanto tiempo. Esa resistencia muda que encarnaste no fue un desperdicio, aunque hoy parezca que todo ese esfuerzo se diluyó en el vacío, porque mientras resistías alguien observaba desde la penumbra cada paso, cada renuncia, cada intento tuyo de conservar la armonía. No fue azar que todo se tensara justo cuando pensabas soltar, como si una fuerza quisiera medir hasta donde eras capaz de aguantar antes de quebrarte, un ensayo despiadado para marcar tu frontera. Lo inquietante es que dentro de ese desorden tu mente empezó a mutar sin avisar, dejaste de mendigar aprobación, y comenzaste a exigir sentido con una fuerza que no esperabas. Por eso ahora sientes que el aire pesa distinto, cuando esa persona o esa decisión cruzan tu pensamiento, porque no se estaba gestando un final, se estaba imponiendo una pausa obligatoria para sacarte del letargo. Pero no corras aún, porque lo que aparece ahora puede dejarte inmóvil, si permites que lo que sigue entre sin resistencia, y sin la preparación necesaria para enfrentarlo. Si intuyes que este mensaje es para ti, comenta abajo, despierto más fuerte que un toro, suscríbete al canal y mantente aquí, porque lo que voy a revelar a continuación, no lo vas a escuchar en ningún otro lugar. Hay señales que decidiste no mirar, detalles diminutos que parecían sin importancia, pero regresan con una exactitud implacable, y nada de eso fue casual, todo formaba parte de una preparación silenciosa para el giro que se aproxima. Recuerda esa charla donde alguien esquivó una respuesta clara, y la tapó con una sonrisa hueca, ahí se encendió la mecha, y desde ese instante una parte tuya lo supo, aunque elegiste no nombrarlo. Esa incomodidad persistente no nace de culpa ni de miedo infundado, es intuición cruda, empujando para que mires de frente lo que evitabas, y aceptes la verdad que se revela. Cuando la verdad empiece a mostrarse, entenderás que no fue castigo, fue un ajuste severo del destino que llega tarde, pero aparece justo cuando ya no puedes seguir igual. Y si ahora tu respiración se altera, es porque algo profundo reconoce que estás al borde de una liberación tan intensa, que aún no puedes dimensionar ni comprender del todo. En este instante la energía se comprime, y las cartas responden con una presión casi violenta, como si todas quisieran hablar a la vez, pero entre ellas surge una que eclipsa a las demás. Es la carta de la tormenta silente, y cuando se manifiesta, marca el punto exacto donde la quietud se resquebraja, para exponer lo que nadie tuvo el valor de decir. Esta carta no anuncia ruina, anuncia irrupción, una verdad que irrumpe sin permiso, y desnuda lo que se escondía tras una estabilidad fingida, porque todo lo que creías detenido vuelve a moverse, pero con una intención distinta, porque ya no estás dispuesto a conformarte con restos de tiempo o atención. Algo se reordena a tu alrededor, una pieza invisible del destino gira a tu favor, y aunque todavía no lo comprendas, ese cambio que te aterraba es lo que te mantiene a salvo. Hay alguien que siente que te perdió sin haber podido justificarse, alguien que vive tu distancia como una condena, sin entender que lo que se quebró no fue tu paciencia, sino tu fe en lo que decía. Esa presencia ha intentado cubrir su silencio con explicaciones frágiles, y aunque ahora aparente serenidad, por dentro hay una urgencia creciente, al darse cuenta de que tu energía ya no es la misma. Esta transformación no nace del ego, nace del desgaste, de la urgencia de dejar de sostener lazos que nunca te sostuvieron, y aún así, algo en su forma de mirar te revela un temor nuevo, el terror de que no vuelvas a girarte jamás. Esa persona percibe que algo se acerca, y lo más perturbador es que aunque lo siente, no tiene forma de frenarlo ni de evitar que suceda inevitablemente muy pronto. Si estás cansado de sostener lo que ya no te da nada, escribe en comentarios, se acabó mi espera, dale me gusta al vídeo y quédate aquí, porque lo que está a punto de llegar te dejará sin aliento.
Hay algo más que necesitas oír con absoluta atención, porque aquí es donde todo empieza a reescribirse, y lo que parecía el cierre de una historia que dolía, es apenas el punto medio, porque detrás de esa fractura emocional, hay un movimiento oculto que comienza a darte la razón. No fue rendición soltar, fue lucidez aceptar que no podía seguir regalando energía a lo estancado, y lo que aún ignoras es que mientras dejabas ir lo que drenaba tu calma, un sendero distinto empezó a trazarse sin que lo buscaras. En ese vacío donde todo parecía extinguirse, comenzó a gestarse algo marcado con tu esencia, un propósito o un vínculo que avanza hacia ti como respuesta, y cada segundo que permanezcas aquí, hará que todo encaje con una intensidad que no se borra. Géminis, hay una carta más que acaba de presentarse, con una presencia tan clara que no puedo ignorarla, es la carta del eco del alba, y cuando esta carta se manifiesta, anuncia el inicio de una secuencia que nadie podrá frenar. Representa ese instante exacto en el que el universo dice basta, y pone en movimiento todo lo que se mantuvo detenido por miedo o indecisión, sin más demora ni excusas. Esto no es un aviso, es un llamado a aceptar que el giro que llega no es opcional, y que si lo abrazas, todo lo que ahora duele se convertirá en impulso. Esta carta no trae promesas vacías, trae decisiones que liberan, caminos que se abren sin previo aviso, encuentros que rompen con la rutina, y te devuelven la capacidad de sentir ilusión sin miedo al pasado. Lo más sorprendente es que todo esto no se mueve por azar, sino por la frecuencia exacta de lo que ya estás emanando desde dentro, ese punto de inflexión que ocurre cuando alguien deja de suplicar y empieza a elegir. Has estado demasiado tiempo adaptándote a lo que te ofrecían a medias, creyendo que conformarte era madurez, pero lo que realmente estabas haciendo, era apagar tu propio fuego para no incomodar a otros. Ahora esa luz vuelve a encenderse, primero suave, luego intensa, hasta que ilumina las sombras que antes parecían imposibles de atravesar, y cuando esa claridad llegue, no habrá marcha atrás, porque lo que una vez te hizo dudar, se desvanecerá sin necesidad de explicaciones. El aire cambia, se siente una calma expectante, como si el mundo entero contuviera el aliento antes de un anuncio importante, y no es casualidad que escuches esto justo ahora. Hay fuerzas moviéndose a tu favor, pequeñas sincronías que empiezan a aparecer con precisión quirúrgica, señales que confirman que lo peor ya pasó, porque lo que se aproxima no busca repetirte el dolor, sino darte la comprensión que te faltaba para cerrar el círculo. No fue tiempo perdido, fue preparación para lo que viene, y la recompensa está más cerca de lo que crees, en una conversación, en un mensaje, o en una decisión que ya estás sintiendo que debes tomar. A veces la vida nos pone en pausa, justo antes de darnos el regalo más grande, y quiero saber si también lo has sentido así últimamente. ¿Has notado ese cambio justo antes de algo grande? Géminis, lo que acaba de revelarse en las cartas no fue una advertencia, fue una confirmación de algo que ya estaba ocurriendo a tus espaldas, un movimiento silencioso que se venía gestando desde hace semanas, mientras creías que todo se calmaba. En el fondo sabías que esa aparente tranquilidad no era real, que alguien estaba actuando desde la sombra, midiendo tus reacciones, probando tus límites, como si necesitara comprobar si todavía estarías ahí cuando el disfraz cayera. Y ahora, ese momento está llegando, con la precisión de un reloj que marca el inicio de una nueva etapa, donde ya no habrá excusas posibles ni retrocesos permitidos. No se trata de venganza ni de revancha, se trata de claridad, y créeme, lo que está por salir a la luz no te dejará indiferente, porque cambiará para siempre tu manera de ver esa historia. Durante todo este tiempo hubo señales pequeñas, casi imperceptibles, que pasaron desapercibidas entre tus rutinas, en conversaciones triviales o en silencios incómodos, pero todas apuntaban al mismo lugar. Esa sensación de cansancio sin motivo, esa tensión en el aire antes de hablar con alguien, esa intuición que no podías explicar pero que te hacía sentir alerta, todo tenía sentido y propósito. A veces la verdad no llega gritando, llega cuando estás distraído, cuando crees que ya nada puede sorprenderte, y justo ahí aparece el giro, el mensaje, la coincidencia extraña que pone todo de cabeza. No subestimes ese instante, porque lo que percibas en los próximos días, será la pieza que faltaba en este rompecabezas emocional que te negabas a mirar completo. Hay una figura que se repite constantemente, alguien que aparenta apoyo, pero en realidad busca mantenerte en duda, como si el equilibrio que lograste fuera una amenaza para su propio control. No hablo de maldad abierta, sino de manipulación sutil,
de esas frases disfrazadas de consejo que en el fondo siembran inseguridad, porque esa persona juega con tu empatía, con tu deseo de mantener la paz, pero no soporta verte avanzar sin su permiso. Lo más irónico es que todo lo que intenta ocultar está a punto de quedar expuesto, no por tu acción, sino porque el universo tiene su propia forma de ajustar las cuentas. Y créeme, ese ajuste está más cerca de lo que crees, tan cerca que ya puedes sentir cómo cambia el aire, antes de una tormenta que anuncia transformación profunda. Lo que voy a decirte ahora es clave para entender todo lo que viene, porque esta lectura no gira solo en torno a lo que perdiste, sino a lo que estás a punto de recuperar. La carta del puente del eco acaba de mostrarse, y su energía es tan intensa que casi vibra en el aire, resonando con fuerza en cada rincón de tu ser. Cuando esta carta aparece, indica que algo que diste por terminado vuelve con un propósito completamente distinto, no para repetir el pasado, sino para cerrarlo de forma definitiva y liberadora. Representa conversaciones que se habían postergado, verdades que no podían ser dichas antes, y reencuentros que no llegan por nostalgia, sino por justicia emocional, porque cuando aparece, nada permanece oculto por mucho tiempo, y lo que parecía perdido empieza a tener sentido nuevamente. Hay momentos en que todo parece detenerse, y luego llega algo que te cambia por completo, y necesito saber si lo reconoces cuando ocurre. ¿Sientes que estás justo en ese punto ahora? A veces lo cotidiano se convierte en espejo de lo espiritual, y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo, porque has empezado a notar patrones extraños en tu entorno, como si todo te hablara de una misma lección repetida con diferentes rostros. Objetos que reaparecen sin explicación, recuerdos que se activan al escuchar una canción, mensajes antiguos que llegan a tus manos justo cuando pensabas borrarlos para siempre sin retorno. El universo tiene una forma irónica de recordarte lo que todavía no sanaste, y esta vez no lo hace para castigarte, sino para entregarte el cierre que mereces. No luches contra ello, porque cuanto más resistas, más fuerza toma la lección pendiente, y hay una razón por la cual todo está ocurriendo ahora, no antes ni después. No sé si lo notas, pero tu entorno está cambiando lentamente, y no solo a nivel emocional, también en lo físico, en las decisiones pequeñas, en las personas que empiezan a desaparecer de tu rutina sin que lo planees. Esa limpieza no es coincidencia, es la manifestación directa de tu nueva frecuencia, la prueba de que ya no vibras igual que antes, porque lo que se va no lo hace por crueldad, sino porque ya no tiene espacio en lo que estás construyendo. Y aunque una parte tuya intente aferrarse, en el fondo sabes que soltar es el único camino, que te permite avanzar sin repetir historias viejas disfrazadas de nuevas oportunidades, y ahora lo entiendes, aunque duela. Sin embargo, hay algo más que todavía no sabes, y es aquí donde el misterio se intensifica, porque una persona del pasado ha estado observando tus pasos, sin intervenir directamente, pero muy consciente de tus cambios. Esa energía que a veces sientes al final del día, esa sensación de ser recordado o pensado, no es imaginación, porque hay conexiones que no se rompen con distancia ni silencio, y esta es una de ellas. Lo que ocurrió entre ustedes no fue casualidad, fue un pacto energético que aún sigue vibrando, pero aquí viene lo más importante, esa conexión está siendo puesta a prueba, y dependiendo de tu próxima decisión, podría transformarse completamente o desvanecerse para siempre. La carta del reloj velado acaba de girar sobre la mesa, y no puedo ignorar su mensaje, porque esta carta anuncia que un evento sincronizado está a punto de ocurrir, algo que al principio parecerá un accidente, pero que en realidad será la confirmación de que el destino está interviniendo directamente. Representa esos instantes donde todo se alinea para mostrarte la verdad sin que puedas negarla, y puede ser un encuentro inesperado, una llamada, una frase escuchada al azar, pero su efecto será inmediato y contundente. Esta carta no avisa por capricho, lo hace porque la etapa de resistencia ha terminado, y ahora solo queda aceptar la verdad que lleva tiempo intentando ser vista. Hay un cambio de poder ocurriendo, y lo estás sintiendo sin entender del todo cómo nombrarlo, porque las dinámicas que antes te mantenían atado están rompiéndose una a una, y quienes antes tenían el control sobre tus emociones empiezan a perder su influencia. Esa liberación no es caótica, es necesaria, porque marca el inicio de una nueva versión tuya, más consciente, más despierta, menos dispuesta a cargar con responsabilidades que no te corresponden. En esa transformación habrá resistencia de parte de quienes no soportan verte brillar sin permiso, pero lo importante es que esta vez no cederás, porque tu silencio ahora tiene otro significado,
ya no es sumisión, es poder contenido que se prepara para ser usado con propósito. Esa sensación de estar a punto de entenderlo todo sin que nadie te lo diga, me intriga mucho. Dime si alguna vez lo has sentido tan claro que te dio miedo. ¿Te ha pasado algo así últimamente? No creas que todo está dicho, porque lo que se está moviendo detrás de esta historia apenas empieza a tomar forma, y lo que viene será mucho más revelador. Hay un desenlace en preparación que te dejará sin dudas, y lo que está en juego no es el pasado, sino tu manera de construir el futuro desde ahora. Las piezas se están acomodando, pero hay una última verdad que todavía no puede mostrarse, porque necesita que termines de soltar una vieja emoción que aún te retiene. Lo que viene a continuación no solo cambiará tu historia, cambiará la forma en que te ves a ti mismo cuando todo finalmente encaje, así que prepárate, porque el verdadero giro todavía no ha ocurrido, y cuando llegue, nada volverá a ser igual. Géminis, lo que voy a contarte ahora no puede esperar, porque la lectura acaba de transformarse completamente, y lo que estoy viendo en este instante, explica cada una de las pruebas que soportaste en silencio, mientras creías que todo era un simple error del destino. La energía que rodea tu historia, muestra una línea de tiempo que se dobló por una elección ajena. Alguien tomó una decisión que alteró tu camino sin decírtelo, y ese secreto empezó a distorsionar lo que debía haberse resuelto hace tiempo. Durante semanas sentiste que algo no cuadraba, que los hechos no encajaban con las palabras, y ahora finalmente se revela porque todo tenía un sentido oculto. Nada de lo que viviste fue producto de tu imaginación, cada emoción que intentaste ignorar era una advertencia temprana de lo que ahora se manifiesta ante ti, con una fuerza imposible de negar. El giro que esperabas llega disfrazado de claridad, no de sorpresa, y aún así te estremecerá porque entenderás que lo que creías perdido nunca se fue, simplemente estaba detenido esperando que aprendieras a mirar con otros ojos. La persona que marcó tu historia ocultó algo que cambió el curso de los acontecimientos, no por crueldad, sino por miedo, y ese miedo fue el que desencadenó la cadena de silencios y contradicciones que te llevaron hasta este punto. Lo que parecía alejamiento era culpa, lo que parecía indiferencia, era intento de esconder un error que ahora ya no puede mantenerse oculto ni disfrazado con mentiras. Y justo ahí es donde empieza tu liberación, porque al conocer la verdad, todo el poder regresa a tus manos, y eso es lo que esa persona más temía. Acaba de aparecer la carta del espejo invertido, y su mensaje es devastador y liberador a la vez, porque revela la dualidad entre lo que se muestra y lo que se siente realmente. Esta carta habla de apariencias mantenidas por orgullo, de decisiones tomadas para preservar una imagen que ya no tenía sentido. Cuando esta carta se manifiesta, el velo cae, los roles se desintegran y el vínculo se revela sin disfraces. Eso significa que quien te quiso hacer dudar de tu intuición, ahora quedará expuesto por sus propias acciones, sin que necesites mover un dedo, porque no hay venganza en este mensaje, hay justicia, esa que el universo entrega cuando la verdad se niega demasiado tiempo. Presta atención, porque algo o alguien está a punto de confesar lo que se negó durante meses, y eso cambiará toda tu comprensión de lo que pasó. El giro que nadie podrá frenar empieza aquí, porque lo que parecía una historia cerrada, está a punto de reescribirse bajo una nueva luz, y lo que verás no será agradable al principio, pero será profundamente liberador. La carta del corazón de cristal acompaña esta revelación, y su presencia indica que la sensibilidad se convierte en poder, cuando se usa con sabiduría. Además, esta carta simboliza una verdad emocional que por fin se dice, una conversación pendiente que traerá lágrimas, pero también claridad. No es una reconciliación, es una declaración de hechos que te permitirá soltar los restos de la culpa ajena, que cargabas como si fuera tuya, liberándote por fin. A partir de este punto, lo que el otro decida ya no define tu destino, solo muestra que tan preparado estás para seguir avanzando sin mirar atrás. Cuando escuchas una canción y parece que fue escrita para ti, ¿eres de los que la repiten 1000 veces o prefieres evitarla porque duele? Quiero saberlo. ¿Qué haces cuando pasa eso? Hay una secuencia de eventos que se activará muy pronto, y cuando ocurra sabrás que esta lectura se cumplía en tiempo real, porque no habrá señales confusas, será tan claro que no podrás negarlo. Puede comenzar con un mensaje inesperado, con un encuentro que parecía imposible, o con una conversación que abre de golpe todo lo que se mantuvo en secreto. En ese momento reconocerás que el universo no olvidó tus esfuerzos, solo estaba esperando que dejaras de buscar validación en el lugar equivocado, y todo lo que pediste empieza a llegar de otra manera, más coherente, más alineada contigo.
Hay personas que no sabrán cómo reaccionar ante tu nueva energía, y eso es parte de la purificación que acompaña este cambio, necesario para tu crecimiento y evolución personal. Alguien intentará acercarse de nuevo con excusas, tratando de restablecer un lazo que ya no tiene la misma fuerza, pero esta vez no caerás en el mismo patrón. Has aprendido a leer los silencios, a detectar las incoherencias antes de que se conviertan en promesas rotas, y eso cambia todo, porque lo que antes te hería ahora te protege, porque la experiencia se ha convertido en tu escudo invisible. Y aunque la nostalgia te visite por momentos, no durará mucho, porque una nueva presencia se aproxima, una que vibra desde la autenticidad que tanto necesitabas encontrar. Y ahora escucha esto con calma, porque no es coincidencia que aparezca en este momento. Alguien del pasado intentará explicarse, pero no por amor, sino por necesidad. La pérdida del control los está empujando a buscarte de nuevo, aunque no sepan qué decir ni cómo hacerlo, pero no te confundas, esto no es un regreso romántico, es una rendición del ego. Querrán justificar lo injustificable, buscando en tu compasión una salida al peso que ahora los consume, pero tu papel ya no es sanar lo que otros rompen, tu papel es mantener tu centro intacto mientras todo alrededor se reorganiza. Y mientras esa energía se disuelve, otra más luminosa entra en escena, porque un nuevo vínculo se está acercando a tu vida, pero su llegada no será dramática, será natural, como una conversación que se da sin esfuerzo y sin promesas urgentes. Esa conexión te reconocerá por la frecuencia, no por la historia, y no buscará llenar vacíos, buscará acompañarte en lo que ya estás construyendo con esfuerzo y dedicación. No te precipites, porque esta vez no se trata de intensidad inmediata, sino de constancia, de equilibrio, de reciprocidad, elementos fundamentales para sostener lo que estás creando. Y aunque aún no lo veas, esa persona se está acercando, siguiendo el mismo llamado energético que te hizo resistir todo lo anterior, sin perder la fe. Hay olores que te devuelven personas que ya no están, y a veces bastan segundos para abrir todo el pasado. ¿Te ha pasado eso últimamente? ¿Cuál fue el olor que te trajo recuerdos? Lo más sorprendente de todo esto, es que el universo está reescribiendo tu historia en tiempo real, devolviéndote piezas que creías perdidas, para que veas con tus propios ojos que nada fue en vano. Lo que parecía castigo era entrenamiento, lo que dolía era preparación, y lo que se rompió, era simplemente lo que ya no encajaba en tu versión actual. Estás entrando en la fase donde el caos se convierte en sentido, y cada cosa encuentra su lugar sin esfuerzo, como si todo finalmente encajara en un perfecto orden natural. Y aún falta lo mejor, porque lo que viene después de esta revelación no solo traerá respuestas, traerá oportunidades tangibles para transformar tu vida desde la raíz. Géminis, lo que viene ahora no es un cierre, es la consecuencia natural de cada decisión que tomaste, desde el momento en que decidiste dejar de sostener lo insostenible, y aunque parezca que el mundo se reacomoda sin tu control, todo lo que ocurre ahora es la confirmación de que tus elecciones fueron las correctas. Has cruzado un punto de no retorno, uno donde las máscaras caen y solo queda la autenticidad, y en ese terreno, nada falso puede permanecer por mucho tiempo. Todo lo que estaba retenido empieza a liberarse, como si el aire se volviera más liviano, y esa sensación de claridad que te invade no es ilusión, es el inicio real del cambio que esperabas. A veces la paz no llega cuando todo mejora, sino cuando por fin aceptas lo que mereces y dejas de pedir permiso para recibirlo, abriéndote a nuevas posibilidades reales. El entorno se reordena a tu ritmo, y notarás cómo las conversaciones se vuelven más sinceras, como las personas que antes evitaban hablar de ciertas cosas, ahora te miran con otra actitud, como si sintieran que ya no pueden mentirte. Esa nueva energía tuya no necesita defensa, se sostiene sola, porque proviene de la experiencia y del reconocimiento de tu propio valor, y la carta del trono despierto aparece en este instante, y cuando esta carta se manifiesta, anuncia la recuperación del poder personal perdido por desgaste emocional. No simboliza venganza, simboliza equilibrio, el regreso de la confianza en uno mismo, esa certeza que no depende de validación externa, y desde este punto, lo que eliges empieza a multiplicarse, y lo que rechazas se desvanece sin esfuerzo. El giro del destino se completa en los pequeños gestos, no en los grandes eventos, y eso es lo que hará que este nuevo ciclo se sienta tan diferente. Las decisiones cotidianas, las rutinas que cambias sin pensarlo, las conversaciones donde eliges callar antes que justificarte, todo forma parte de un patrón nuevo donde la energía fluye sin resistencia.
Ya no estás atrapado entre el pasado y el futuro, estás viviendo en el presente más consciente de tu historia, y esa madurez emocional atraerá a personas con la misma frecuencia, vínculos que no exigen sacrificio, oportunidades que no piden explicación. El universo no te premia por sufrir, te recompensa por aprender, y este es el momento en que esa recompensa empieza a materializarse sin ruido, pero con profundidad. Si pudieras borrar solo un día de tu historia para empezar distinto, ¿cuál sería? Quiero saber qué día borrarías sin pensarlo. ¿Te atreves a decirlo en los comentarios? Géminis, el tiempo de resistencia ha terminado, y lo que viene es expansión pura, crecimiento tangible, decisiones valientes que redefinirán tu destino inmediato, porque te encontrarás en situaciones que antes te hubieran asustado, pero esta vez responderás con calma, porque ya sabes quién eres y cuánto vales. Las relaciones que se mantengan a tu lado ahora no lo harán por necesidad, sino por elección, y las oportunidades que aparezcan no serán casualidad, serán consecuencia directa de la claridad que emanas. En los próximos días, podrías recibir una noticia que confirme este avance, algo relacionado con estabilidad emocional, trabajo o proyectos personales que habían estado estancados, y será la prueba física de que el universo ya está respondiendo a la nueva frecuencia que emites. Lo más hermoso de este proceso es que ya no sientes miedo del cambio, porque comprendiste que todo lo que realmente vale la pena se mueve contigo, no contra ti, y esa comprensión es la clave de todo lo que sigue. Hay una sensación de expansión interna, una especie de alivio profundo que no viene de fuera, sino de adentro, y que te recuerda que ya no tienes que demostrar nada para merecer paz. Lo que lograste no fue solo superar un ciclo, fue renacer con conciencia, y a partir de ahora, cada elección que hagas tendrá un impacto más rápido, porque tu energía ya no duda, actúa desde la verdad. La carta final que se manifiesta es la del albor nuevo, y su mensaje es la promesa de un inicio sin miedo, de una realidad donde la alegría no depende de nadie más. Esta carta representa renovación completa, cierre de heridas y apertura de oportunidades que no necesitan justificación, e indica que el universo te coloca en una línea de manifestación directa, donde tus deseos comienzan a materializarse con una fluidez sorprendente. No es suerte, es consecuencia de tu trabajo interno, porque el pasado queda atrás sin peso, el futuro se ilumina con posibilidades, y el presente se llena de propósito, por lo que a partir de aquí, todo lo que emprendas tendrá raíces firmes y frutos duraderos. Y así termina este ciclo, no como un adiós, sino como el comienzo de una historia completamente nueva, porque el destino ya no te empuja, te acompaña, y cada paso que das resuena con una seguridad que antes parecía imposible.